Bienvenido a tu canal Elegidos de Jehová. Y estaremos estudiando un tema muy importante en esta ocasión. Sería bueno que tú este mensaje lo escuches entero porque te va a ayudar mucho para el tiempo que estamos viviendo y el que viene. En Salmo 9:9 nos afirma: Jehová será un alto refugio para el oprimido, un refugio en los tiempos de angustia. Jehová será y es nuestro refugio. Cuando vengan los momentos difíciles de nuestra vida, que pronto vendrán, el Señor siempre estará con nosotros ahí para darnos fuerza y ayudarnos a salir vencedor en medio de las tribulaciones. El tema que vamos a estudiar hoy es muy importante. Se titula El pequeño tiempo de angustia. Pequeño tiempo de angustia se llama el tema que vamos a aplicar hoy. Sí, aquí. Se lee lo siguiente en la página 33 de Primero de Cristo. Se lee lo siguiente: al comenzar el tiempo de angustia, fuimos henchido del Espíritu Santo. Ella recibió esa visión del Señor. Cuando salimos a, a, a proclamar, a proclamar más plenamente el sábado. Esta visión fue dada en el 1847, cuando eran muy pocos los adventistas. Cuando el hermano recibió esta visión, habían pocos adventistas. En el 1847 el Señor le mostró lo que iba a pasar a la iglesia en el tiempo del fin. Todo se lo mostró en visión a la hermana. Entonces el Espíritu Santo, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, los hermanos adventistas que observaban el sábado, y de esto eran aún menos lo que suponían que sus observancias era de suficiente importancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. El sábado traza una separación de los que sirven a Dios y de los que no sirven a Dios, los justos y los incrédulos. Al fin del tiempo se va a ver quiénes aman a Dios y quiénes no lo aman, observando el sábado o un día que no tiene credenciales divinas, como el domingo, como vamos a ver en el estudio de hoy. Y racionó entre el pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora se comienza a ver el cumplimiento de esa visión. Ahora estamos viendo el tiempo de fin. Ahora es que estamos viendo el cumplimiento de la visión que recibió la hermana en el 1847. El comienzo del tiempo de angustias mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas la plaga, sino a un corto periodo, precisamente antes de que cargan, mientras Cristo está en el tiempo cuando se esté terminando las obras de la salvación, vendrán aflicciones sobre las tierras, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque, para que no impidan la realización de las obras del tercer ángel. Los impíos serán puestos en jaque, porque nadie va a impedir de que el mensaje de los tres ángeles llegue al corazón de la persona. Nadie va a impedir eso. Antes de que Jesús salga del lugar santísimo, de que Él diga hecho es, ahí mismo comienza de una vez a caer la plaga. Sobre aquellos que no tengan el sello de Dios, la plaga lo van a destruir tipo de angustia. Pero para aquellos que pusieron la confianza en Dios,
y abrazaron el día de reposo como el sábado, día de reposo, ellos serán librados de aquella plaga que van a caer en el tiempo de fin, antes de que Jesús salga del lugar santísimo. Cuando él diga hecho es, ya van a empezar a caer ahí mismo. Entonces es importante que tú y yo estemos observándolo fielmente de ahora, el sábado, para cuando llegue ese tiempo, mantenernos siempre firmes y nunca mirar hacia atrás, sino seguir hacia adelante hasta ver a Cristo venir en gloria y majestad. Es importante porque lo que le espera al pueblo de Dios, fiel a Dios, es grande. Vamos a ver en el estudio de hoy. Entonces la plaga, sino a un corto periodo, precisamente antes que cargan mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando las obras de la salvación, hermano, vendrán aflicciones sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de las obras del tercer ángel. Tercer ángel, hermano. Ese mensaje tiene que llegar a todos los corazones antes de que venga Cristo a buscar a su pueblo. Porque todo el mundo tiene que saber la verdad del Evangelio para que no tengan excusa en aquel tiempo cuando Jesús venga. La ley de Dios ha de ser invalidadas por los instrumentos de Satanás. La ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. Satanás. En nuestro país, que se jactan de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado. Y esto conmoverá a todo el mundo. Conmoverá a todo el mundo. Las gentes humanas que son dirigidas por Satanás, a través de ellos es que va a empezar la persecución. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Muy pronto nuestra nación intentarán imponer sobre todo la observancia del primer día de las semanas como un día sagrado. Al hacerlo, no tendrán escrúpulos de obligar a los hombres contra la voz de su conciencia. En aquel tiempo tú no podrás elegir por ti mismo, como estamos haciendo ahora liberalmente. Ellos van a hacer que obligatoriamente tú observes el domingo como un día de reposo. Un día que no tiene credenciales divinas. Pero si tú desde ahora eres fiel a Dios, observando el sábado fielmente como un día de reposo, en aquel tiempo el Señor será tu refugio. En los momentos más difíciles de tu vida, Él te va a ayudar a salir vencedor en medio de tribulaciones. Por eso es que tenemos que hacerlo ahora, en tiempo de paz. Tener una fe inquebrantable para que nadie nos mueva en ese tiempo y podemos salir más que vencedor. En el nombre del Señor. Porque van a poner leyes que van a ser obligatorias. Y Él va a usar agentes humanas que son inducidos y dirigidos por Satanás para invalidar la ley de Dios y hacer que tú observes un día de reposo que no tiene credenciales divinas. Y eso es obligatorio. Tú no podrás elegir en aquel tiempo obedecer a Dios, obedecer a los hombres. Ellos van a hacer que obligatoriamente tú obedezcas a los hombres y no a Dios en aquel tiempo. Y ese tiempo no está muy lejos, porque ya estamos ya en el tiempo del fin. Ya Cristo viene pronto a buscar a su pueblo. Un día que la nación
declara como día de reposo. Los adventistas del séptimo día pelearán las batallas por el día de reposo del séptimo día. Las autoridades en los Estados Unidos y en otros países se levantarán en su orgullo y poder y promulgarán leyes para restringir la libertad religiosa. Tú no podrás predicar el evangelio como está predicando ahora libremente. En aquel tiempo van a impedir que tú prediques el evangelio. Y tú vas a predicar solo lo que tenga en tu mente, lo que tú hayas guardado ahora en tiempo de paz. Porque el Espíritu Santo va a traer a la memoria lo que tú ya has aprendido la palabra de Dios. Van a poner leyes muy severas y va a haber una crisis grande para el pueblo de Dios en aquel tiempo. Grande, hermano, hacer eso. Así que es tiempo de que nosotros, con la ayuda de Dios, abracemos esta verdad del evangelio. Pero no todos los fieles hijos de Dios que son adventistas van a pelear las batallas. No se van a doblar ante Baal. Van a obedecer fielmente el sábado como día de reposo, como dijo Dios. Solo se van a doblar sobre Baal aquellos que no están firmes en la verdad del evangelio. Pero aquel remanente que tiene Dios en el pueblo adventista, ellos van a pelear la batalla contra aquellos incrédulos que quieren pisotear la ley de Dios. Eso es así, mi hermano y hermana. Los protestantes de los Estados Unidos, como estamos viendo, serán los primeros en entender la mano a través de un doble abismo. Los Estados Unidos serán los primeros en entender la mano a través de un doble abismo, al espiritismo y al poder romanos. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en la huella de Roma, pisoteando los derechos de las conciencias humanas. Cuando haya esta triple unión, van a poner leyes severas para que el ser humano tenga que obedecerla obligatoriamente. En los Estados Unidos son los primeros que se van a dar la mano con Roma y el paganismo. ¿Para qué? Para restringir la ley de Dios. Ley de Dios. De ahí es que va a salir todo los Estados Unidos. Cuando sea invalidado por toda parte la ley de Dios, entonces ellos van a tener un solo gobierno y van a querer obedecer a todo el mundo. Pero aquellos que son fieles a Dios no se van a doblegar a las antimañas y falsas doctrinas que Satanás impuesta en los hombres que no obedecen a Dios. Es increíble, mi hermano. El Concilio Nacionales y obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituidos por el hombre de pecado por encima del día santo de Dios. El día santo de Dios sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. Esta triple unión van a formar lo que es la imagen de la bestia. Y aquellos que no observan el sábado como día de reposo y van a observar el domingo, un día que no creen ser la divina, entonces va a recibir lo que es la marca de la bestia. Y hay de aquellos que se oponen en contra de Dios. Es increíble, hermano. La imagen de la bestia. Aquellos cuerpos religiosos que rehúsen oír los mensajes de advertencia de Dios
estarán dominados por el fuerte engaño y se unirán con el poder civil para perseguir a los santos. La iglesia protestante se unirán con el poder papal para perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Pueblo de Dios, los mandamientos. Esta potencia semejante a un cordero se unirá al dragón para guerrear contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Los papistas y los protestantes irán unidos. El mundo entero se va a ir en pos de las bestias. Solo un puñito, un grupito de personas son los que no se van a doblegar a la autoridad civil ni al poder romano papal. Pero dice en Apocalipsis que el mundo entero se fue en pos de las bestias. La bestia. Cuando esta triple unión sucede en Estados Unidos, entonces van a poner leyes severas. Van a poner el domingo como día de reposo obligatoriamente. Y van a querer que tú trabajes en el sábado, violando los principios de Dios. Pero los adventistas fieles, hijos de Dios, van a pelear la pelea y no van a violar nunca el día de reposo instituido por Dios. No van a violar, hermano. Aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de esta tierra sabrán la injusticia, sabrán lo que significa ser perseguido por causa de la verdad. La injusticia prevalecerá. En los tribunales, los jueces se negarán a escuchar las razones de los que son leales a los mandamientos de Dios, por saber que los argumentos en favor del cuarto mandamiento son irrefutables. Dirán: tenemos una ley y por nuestra ley deben morir. Para ellos la ley de Dios no significa nada. Nuestra ley es suprema, dicen ellos. Para ellos la ley de Dios no significa nada. Ellos van a querer que los que leen los mandamientos de Dios, que son fieles a ellos, sean perseguidos severamente y no van a ser escuchados cuando vayan allá delante de los magistrados. Van a querer hablar y no lo van a escuchar. Así mismo como se taparon ellos los oídos para no escuchar el mensaje que estaba dando Esteban cuando estaba muriendo delante de ellos, así mismo se van también a tapar los oídos también para no escucharte cuando tú hables de la verdad del Evangelio. Pero no tengas miedo, que tu Dios es tu refugio en medio de las tribulaciones. No hay por qué temer, hermano, porque aún en medio de las tribulaciones y la persecución, Dios puede preparar mesa para aquellos que son fieles, hijos de Dios. No hay por qué temer, hermano, a eso. El Espíritu Santo va a traer a la memoria lo que ustedes que hablar allá. Increíble pero cierto, hermano. Aquellos que vivan durante los últimos días, aquellos que están viviendo los últimos días, como estamos viviendo ahora, que ya estamos en el tiempo del fin ya, estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo. La persecución para aquellos que son fieles hijos de Dios no tardará mucho en comenzar. Mientras más nos acercamos a Dios, más reina Satanás la persecución y viene más pruebas para aquellos que son fieles de Dios. Eso es así, mi hermano y hermana. Ellos, aquellos que respeten esta ley humanas,
serán favorecidos, pero no se les mostrará ningún favor a los que no se inclinen ante el ídolo del falso día de reposo. A esas personas que decidieron obedecer un falso día de reposo, se están poniendo en contra de Dios, y cuando la copa de Dios sea llena, que sea vaciada sin misericordia sobre aquellos que decidieron liberalmente desobedecer sus leyes, entonces será grande para ellos eso. Cuando seamos llevados ante los tribunales, tendremos que renunciar a nuestro derecho, a menos que esto no ponga en conflicto con Dios. No estamos pidiendo que se nos reconozca nuestros derechos, sino que se reconozca el derecho de Dios. No estamos diciendo que reconozca nuestro derecho, sino el derecho de Dios, que Dios fue quien instituyó el sábado como día de reposo. Día de reposo. El hombre ha querido siempre poner leyes, y muchas personas se van en pos de la bestia adorando un falso día de reposo que no tiene credenciales divinas. Sé fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de la vida eterna. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglo pasado sigue procurando librar las tierras de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. La riqueza, el ingenio y la educación se combinarán para cubrirlo de escarnio, gobernantes, perseguidores, ministros de la religión y miembros de la iglesia conspirarán contra ellos de viva voz, y por las plumas con jactanciosa amenaza y el ridículo procurarán destruir su fe. Satanás va a buscar todos los medios a través de la gente humana para tratar de apagar la fe de aquellos que son fieles a Dios. Increíble, hermano, eso, pero en tiempo de paz, como estamos viviendo ahora, es que es tiempo de cultivar una fe que sea inquebrantable, para cuando llegue ese momento, poder decir, como dijo Jesús, aún así dice Jehová, vivir conforme a la palabra de Dios, hermano. Es tiempo para eso. Aquellos que su Dios y que están sumergidos en la riqueza, en el orgullo y los placeres de este mundo, no les resultará difícil acceder y recibir la marca de las bestias. Ojo con esto, hermano. Nada tiene importancia en este mundo comparándolo con el reino de Dios. Nada tiene importancia. Nada. La conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y reverdía contra la autoridad. Serán escuchados de lealtad hacia el gobierno. Todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitan valor, firmeza y conocimiento de Dios y de sus palabras, porque los que sean fieles a Dios serán perseguidos. Sus motivos serán condenados y sus mejores esfuerzos serán desfigurados y su nombre será denigrados. Su nombre no se escuchará más
dicen ellos, en la historia del mundo. Pero nuestro nombre, si somos fieles al cuarto mandamiento de Dios, estará inscrito en el libro de la vida del Cordero. Así que Satanás tiene un millar de ataques disfrazados, que serán lanzados contra el pueblo leal de Dios, que guarda los mandamientos, para obligarlo a violar sus conciencias. Satanás tiene miles de ataques para hacerle transgredir la ley de Dios y hacerte obligatoriamente que tú observes el domingo como día de reposo. Prepárate, amigo, prepárate, hermano, porque viene cosa grande para los fieles hijos de Dios. No necesitamos sorprendernos de nada que ocurra ahora. No necesitamos maravillarnos de ningún suceso de horror. Los que pisotean bajo sus malvados pies la ley de Dios tienen el mismo espíritu que poseyeron los hombres que insultaron y traicionaron a Jesús sin ninguna contrición de conciencia. Harán las obras de su padre el diablo. Con el mismo espíritu que golpearon ellos a Cristo, lo crucificaron y le escupieron, con ese mismo espíritu van a ir a atacar al pueblo de Dios en aquel tiempo. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Tremendo, hermano, lo que viene para el pueblo de Dios. Así que no necesitamos maravillarnos de lo que está pasando y lo que va a pasar, porque todavía esto no es nada para lo que le va a pasar al pueblo fiel de Dios. Así que no juguemos con la salvación, porque la salvación, si no cultivamos la fe ahora, fácilmente nos vamos, pero mentira del diablo. Ahí está Dios para ayudarnos a poder vencer aún en medio de la tribulación. Dios es nuestro ayudador, nuestro refugio en medio de la angustia. Ese es Dios. Satanás dice, por temor a que le falte el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mis dominios. Por donde mismo empezó el conflicto y el pecado en este mundo, así mismo va a terminar. Cuando el pueblo de Dios vea, dice Satanás, que le falta el alimento, el vestido y lo que sea el personal del ser humano, entonces el mundo entero se va a unir bajo mis pies y van a violar el día santo de Dios, la ley de Dios. O sea, que Él va a buscar todos los métodos para que tú obedezcas lo que Él ponga y pisotees la ley de Dios. Va a ser imposible para eso, hermano. Satanás está vencido. Y si tú y yo ponemos la confianza en Dios y le obedezcamos fielmente, entonces también tenemos la batalla, la victoria segura en el fin del tiempo. También, hermano. No hay por qué temer. No hay por qué temer al futuro, a menos que olvidemos lo que Dios hizo en el pasado. Grandes cosas Dios hizo en el pasado para librar a su pueblo, aún sacarlo de Egipto. Algunos serán encarcelados porque se negarán a profanar el día de reposo del Señor. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel y otros serán desterrados
y otro aún tratado como esclavo, ante la razón humana. Todo esto parece ahora imposible, pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas y muy cruel. Puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Si el corazón del ser humano es tan fuerte y tan criminal como lo es ahora, que aún todavía hay gracia y trae el Espíritu de Dios, ¿qué será después que te retires? Grandes cosas van a hacer. Así mismo como libró el ángel a Pedro cuando estaba en la cárcel, que iba a ser muerto, porque Herodes lo iba a sacar para matarlo, era como mató a Jacobo. Así mismo también puede Dios librar a uno, medio de los ángeles, aún de la cárcel, hermano. Cuando los enemigos de la ley de Dios vayan a levantar la espada contra los fieles de Dios, se le va a quebrar en su mano, se le va a caer, así dice la palabra de Dios, que el primo decía. Así no hay por qué temer, hermano. Si le somos fieles a Dios, como Dios manda en su palabra, estaremos seguros en el tiempo de angustia. No hay por qué temer, hermano. Si somos llamados a sufrir por Cristo, seremos capaces de ir a la prisión confiando en Él, como un niñito confía en su padre. Ahora es el momento de cultivar la fe en Dios. Ahora es el momento de cultivar la fe en Dios. Así mismo como un niño confía en su padre terrenal, tú y yo también debemos confiar plenamente en que Dios a nosotros nos va a librar y nos va a sacar de esa tribulación vencedor. Muchos serán encarcelados y muchos para salvar su vida huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo. Al permanecer firme en el favor de la verdad, tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma, para defender la ley de Dios. Alabado sea Dios, hermano. Cuando Jerusalén fue destruida, fue atacada por los romanos y por Tito, los que huyeron la voz de Dios, que escucharon la voz de Dios, que salieron al monte, a los campos, ni un cristiano fiel hijo de Dios murió ahí en Jerusalén. Pero aquellos que no obedecían la voz de Dios, no quedó uno con vidas. La sangre corría como agua por ahí. Por defender la ley de Dios, va a pasar muchas cosas el pueblo de Dios. Aún van a haber mártires por la ley de Dios. El que quiera salvar su vida la perderás. Pero el que la pierda por causa del Evangelio, por amor a Cristo, tiene salvación y vida eterna, hermano. Es mejor morir siéndole fiel a Dios, obedeciendo su mandamiento, que coger para un lugar que hay paz, donde no hay esperanza ni salvación. Es tiempo de eso, hermano, que tú y yo nos afirmemos. Abracemos la salvación con temor y temblor, porque Satanás, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Que no te devore ni a ti ni a mí. Tenemos delante de nosotros la perspectiva lucha con capas y con largos riegos. Se requerirá de los hombres
que rindan obediencia a los edictos humanos en violación de la ley divina, lo que, lo que sean fieles a Dios y al deber, serán amenazados, denunciados y proscritos, serán traicionados por padres, hermanos y parientes y amigos, aún hasta la muerte. No hemos de poseer el valor y la entereza de los mártires de antaño, hasta que seamos colocados en la situación en que ellos se encontraron. Si retornaran los días de la persecución, habría gracia suficiente para despertar cada energía del alma que manifestares verdaderos heroísmo. Si la persecución que hubo con aquellos mártires de antaño surgiera ahora, ¿habrá una fe viva y una confianza para poder soportarla? No es decir yo soy esto, sino es vivir la realidad. Porque lo que le espera al pueblo de Dios es algo grande. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo, hermano. No hay menos de ahí. Tremendo eso, hermano. Demostrarán su perfidia y nos traicionarán nuestros familiares engañados por el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios. Así mismo como estaba Pablo, que estaba equivocado, nuestros familiares van a pensar que están haciendo la obra de Dios y van a atacar y van a matar a sus familiares, haciendo la obra de su padre el diablo. Van a ser engañados por el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios. Nos harán frente y pondrán su máximo empeño para ponernos en situaciones difíciles, con la esperanza de que reneguemos de nuestra fe. Pero podremos poner confiadamente nuestras manos en la de Cristo, en medio de la tiniebla y el peligro. Gloria a Dios. Los hombres podrán resistir firmemente en el conflicto únicamente al estar enraizado y fundado en Cristo. Deben recibir la verdad como es en Jesús y solo pueden satisfacerse las necesidades del alma cuando la verdad es presentada de esa manera. El predicar de Cristo crucificado y Cristo nuestra justicia es lo que satisface el hambre del alma. Cuando tenemos el interés de la gente en esta gran verdad central, la fe, la esperanza y el valor vienen al corazón. Debido a su fe, muchos serán privados de su casa y de su herencia aquí, pero si le dan su corazón a Cristo, recibiendo el mensaje de su gracia y descansando en Él, su sustituto y garante, el mismo Hijo de Dios todavía podrá ser lleno de gozos. A medida que en diferentes lugares se suscite enemistad contra los que observan el día de reposo del Señor,
podría resultar necesario para el pueblo de Dios que se trasladen de estos lugares a otros donde no enfrenten una oposición tan acérrima. Dios no le pide a sus hijos que permanezcan, en un lugar donde hay persecuciones. Increíble, hermano, esto. Si el pueblo de Dios tiene que huir a los montes, a los campos, no es el plan de Dios que tú enfrentes las persecuciones. Si tienes un lugar donde tú ir, nuestra confianza debe estar puesta en Cristo. Si nuestro corazón está fijado en Cristo, entonces nuestra alma gozará de un gozo eterno. Porque en Cristo Jesús es que está nuestra esperanza de poder vencer aún en medio de las tribulaciones y del tiempo de angustia que le espera al pueblo de Dios. Es importante, hermanos y amigos, que con la ayuda de Dios nos aferremos más que nunca a la salvación que es tan grande en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Nuestra esperanza, nuestra vida entera tiene que estar arraigada en Cristo Jesús, quien fue el único que venció en este mundo, sufrió de todo, pero ni aun con pensamiento pecó. Sí se puede vencer si estamos arraigados en Cristo Jesús. El llamado, hermano y amigo, en esta ocasión es: acércate más a Dios, pon tu confianza en Dios, cultiva una fe inquebrantable, para cuando llegue ese momento tan difícil que le espera al pueblo de Dios, los fieles hijos de Dios, tú podrás salir vencedor aún en medio de la tribulación. Hermano y amigo, comparte este mensaje. Dale un me gusta y suscríbete al canal Elegido de Jehová, porque muchos mensajes como este van a surgir y van a subir a este canal, para que tu fe sea fortalecida y no seas sorprendido de lo que va a pasar en este mundo, que ya muy pronto pasará. Así que Dios te bendiga y que Dios siempre, siempre te dé su paz. Amén. Dios te bendiga.